La siguiente curiosa historia, que titula El motín de Lenny y los mensajes en las botellas. De acuerdo con el autor de esta crónica, hace unos días él hablaba sobre un libro de los mensajes de una botella escrito por Wolfgang Struck y decía que además del experimento de Neumayer, aparecerían en él historias relacionadas con eso de lanzar una botella con un mensaje al océano, y de una de estas historias él quería hablar sobre lo que se trata el motín de Lenny y los mensajes de estas botellas. Lenny era un barco británico que dejó Amberes el día 22 de octubre de 1875 rumbo a Nueva Escocia. A los pocos días de este viaje hubo un motín a bordo y parte de la tripulación de esta se hizo con el barco tras asesinar al capitán y a varios de los oficiales. Entre los pocos que habían quedado a bordo con conocimientos sólidos y algo de experiencia en la navegación estaba este mencionado Van Hoydek, un camarero. El motín de Lenny y los mensajes en las botellas es una historia maravillosa que bien podría ser el corazón de una novela. Van Hoydek aparentó ponerse de lado de los asesinos y colaborar con ellos, accediendo a llevarlos a Gibraltar como le pedían, pero en realidad lo que hizo fue mantener al barco cerca de la costa y iba a buscar una salida a la situación. La costa era, por cierto, la parte francesa del Golfo de Vizcaya, y Van Heydek puso de su lado un grumete llamado Henry Trucillos o Trucillo, y entre ambos trazaron un plan: avisar a las autoridades de lo ocurrido y delatar a los asesinos. Delatar a los asesinos. Pero resulta que en 1875 no había teléfonos vía satélite, tampoco había radio de largo alcance, así que se usaron botellas. A escondidas escribieron un mensaje en francés e inglés porque no sabían a dónde iría a parar. Lo metieron en la botella y lo lanzaron por la borda. Lo hicieron 24 veces a lo largo de toda la costa. El tiempo jugaba entre ellos porque algunos de los amotinados sospechaban que el rumbo de este barco no estaba siendo el correcto, y era obvio que después de matar a varios hombres no tendrían mucho problema en acabar con otros dos más y lanzar sus cuerpos al mar. La situación empeoró a bordo y 6 de los amotinados de nacionalidad griega han pedido que les dejaran en tierra y bajaron en la localidad francesa de los Sabíes de Olone, y allí dijeron que eran los supervivientes de un naufragio. 6 de los amotinados casi han conseguido escapar tras dejar este barco. Mientras alguna de las notas de las botellas había sido entregada a la policía francesa, claro está, después de ser encontradas en la costa, es decir, el mensaje en la botella como forma de correo había funcionado. Con esta denuncia, una fragata de la Armada francesa salió en busca del barco inglés y lo abordó para pedir explicaciones. Al momento, ambos delatores contaron todo y los 5 amotinados habían quedado a bordo fueron detenidos. No olvidemos aquí que entre estos 11 hombres, los 5 que habían quedado a bordo y los 6 que habían desembarcado, habían varios asesinos. La noticia de esto se hizo pública, y entonces los griegos que habían llegado a Lesebis de Olone se habían convertido en sospechosos. Fueron detenidos y al registrar sus pertenencias, la policía los encontró bienes que habían sido del capitán de Lenny y de alguno de los fallecidos. Esto acabó con su posible huida. Tanto Trucillo como Van Hoydek fueron recompensados por su acción, mientras que los asesinos
fueron entregados a la justicia inglesa, y todo gracias a un mensaje en una botella. El mensaje en la botella de Wolfgang Struck, como les contaba, menciona que el 23 de marzo de 1890, desde el buque Kosciuszko, que viajaba de Sydney a Rotterdam, se lanzó al mar una botella con un mensaje dentro. Fue encontrada 2 años, 6 semanas y 20 días más tarde en Australia, y había viajado en este tiempo más o menos unos 8.614 millas náuticas. Se sabe todo esto porque la botella formaba parte del asombroso proyecto de mensajes embotellados de George Neumayer, y sobre este proyecto trata el libro Mensajes en una botella, afiliado de Wolfgang Struck, y que se ha publicado hace ya poco en España. La idea de meter un mensaje en la botella y lanzarlo al mar estaría muy presente en la cultura. Libros, películas, poemas, canciones lo tendrían en una forma u otra como elemento. Pero por allá en el siglo XIX, un explorador botánico e investigador alemán llamado George Balthasar von Neumayer tomó esta idea para crear un proyecto que, con suerte, le permitiría conocer mejor las corrientes marinas. Los mensajes en una botella de Wolfgang Struck trata sobre el experimento de Neumayer de lanzar botellas al mar y ver dónde acaban. La base de este experimento no era complicada: meter un formulario con cierta información dentro de una botella y pedir a viajeros que las tiraran al océano cuando estuvieran en alta mar, desde distintos lugares geográficos, barcos y rutas. Las botellas, con suerte, con muchísima suerte, llegarían a algún punto del globo donde alguien les recogería. Leería el texto del formulario, que estaba escrito en varios idiomas, y tras completar algunos datos sobre el lugar donde había encontrado la botella, enviaría el documento por correo ordinario hasta las manos de Neumayer. Los mensajes que volvieron y sus historias se habían conservado en una biblioteca en Hamburgo, y de ahí pues han sido la base de este libro de Wolfgang Struck. Además de esto, el autor hace una breve biografía de Neumayer y habla de la evolución de este pequeño ámbito de la ciencia de las ideas del mensaje en la botella lanzado al mar en la literatura de casos reales fuera del experimento, y de algunas de estas cosas más. Un librito original, interesante y evocador. Un caso curioso es el de las dos botellas lanzadas al mar el mismo día, desde el mismo barco y en la misma posición geográfica, y que han tenido vidas muy diferentes. Una viajó casi 1.000 millas náuticas, unos 1.850 kilómetros, y otra más de 3.400 millas náuticas, unos 6.300 kilómetros. Una llegó a Sierra Leona, en África Occidental, y la otra acabó en Nicaragua, al otro lado del Atlántico. Lo que contó cada uno de los descubridores en este y otro caso también tendría un punto de interés. El experimento en realidad unía este correo marítimo misterioso de ida como el correo postal de vuelta de los mensajes a las manos de Neumayer. Es obvio que este experimento no sirvió para definir las corrientes marinas o para descubrir los caminos naturales en el océano. Este era una labor imposible como con aquellos medios. Pero más allá de esto, el experimento seguiría siendo magnífico. Casi más por cómo volvieron las propias cartas a casa y las anotaciones que traían, que por donde las había acabado cada una. El proyecto en realidad era la unión de dos correos. Por una parte estaba el correo marítimo natural, por llamarlo de alguna manera, que hacía que las botellas lanzadas al mar acabaran en la costa, y luego estaba el correo tradicional, que hacía que la carta de la botella
una vez encontrada, volviera a las manos de Neumayer cruzando varios países. Struck, el autor, es profesor de literatura comparada en la Universidad de Erfurt en Alemania y está publicado en Ariel y traducido por Héctor Piquer Mingucón. Interesante.